Continuamos con la unidad 1 de introducción al curso de familias en Revit 2015. En este caso vamos a ver la lección 1.2 del editor de familias. Tenemos dos temas. El tema 1 son las plantillas para la creación de familias y el tema 2 es el editor de familias y sus características. Vamos a ver el tema 1, en este caso son las plantillas de familias. Cuando queremos comenzar a crear una familia en Revit, vamos a encontrarnos que hay numerosa cantidad de plantillas para la creación de componentes y en algún caso pueden ser bastante confusas. Muchas tienen objetivos específicos, otras tienen algunas herramientas que nos van a ayudar a crear componentes que se pueden hostear o pueden tener un host especial. En este caso yo les voy a extraer, digamos, 3 plantillas de familias que son las que vamos a utilizar con mayor regularidad en el curso y que son, desde mi punto de vista, las que son multiusos, digamos, ¿no? En cualquier caso podemos crear un componente a partir de estas plantillas y luego darle el uso específico que queremos. Para la parte de componentes 3D está la plantilla de modelo genérico métrico. Esta plantilla para mí es de las que utilizo en el 95% de los casos que creo componentes. Van a ver que todas las plantillas terminan con la extensión RFT, Revit Family Template. Obviamente esta plantilla se utiliza, bueno, como decíamos, para crear todo tipo de componentes que tengan geometría. Y luego tenemos la plantilla de elemento de detalle métrico. Como hablábamos en la lección anterior, todo lo que se refiere a detalle en Revit está hablando de componentes 2D. En este caso los elementos de detalle o los componentes de detalle los podemos encontrar, por ejemplo, yo aquí tengo varios ejemplos de componentes de detalle, que son básicamente el símil a lo que son los bloques 2D de AutoCAD, ¿sí? Por ejemplo, tengo este elemento que está aquí, que tiene características que pueden ser flexibles. O sea, yo puedo, por ejemplo, extender este lado de la cimentación, de la base centrada, por ejemplo, y se va a extender el componente. Y también podría, por ejemplo, tomar esta que está aquí. Bueno, aquí detrás tengo otro ejemplo un poco más completo. Cuando el nivel, digamos, de detalle técnico que yo tengo que mostrar en un proyecto es muy alto, y obviamente eso no se puede modelar porque llevaría muchísimo tiempo modelar todos esos componentes, etcétera. Entonces se puede recurrir a este tipo de componentes de detalle 2D, que son bloques 2D de AutoCAD, el mismo símil, solamente que aquí en Revit se pueden flexibilizar asignando parámetros y restricciones que los vuelven reutilizables. Yo aquí, por ejemplo, he extendido la cimentación y automáticamente me ha colocado cada 20 centímetros estos componentes que obviamente aquí hacen las veces de barras de armadura. Pero en realidad este componente no existe en el modelo, es decir, no tiene una identidad en 3D. Solamente lo puedo colocar en planos, ¿sí? Aquí tengo el mismo componente pero en vista. Estos dos son dos familias que los he creado, digamos, aparte y que me sirven a mí justamente para poder crear detalles cada vez más complejos de un modelo sin tener la necesidad de estar modelando geometría para cada caso. Esos elementos, básicamente el 100% de los que yo realizo, comienzo usando la plantilla de elemento de detalle métrico, que es para componentes 2D. Y luego tenemos el caso donde tenemos que algunos elementos etiquetarlos o asignarles un tag en una vista. Entonces ahí aparece la notación genérica métrica. La notación genérica métrica va a aparecer cuando creamos una familia nueva. Vamos a poner ejemplo nuevo familia. Va a aparecer siempre en una carpeta aparte. Aquí tengo la parte de anotaciones y aquí dentro van a aparecer varias etiquetas que yo puedo ir creando, o extremos de nivel o extremos de rejilla. Pero básicamente la anotación genérica métrica es la que es el comodín a partir de la cual yo puedo crear cualquier componente siempre que hablemos de etiquetas o de, en este caso, símbolos de vista, etc. Por eso justamente es genérica y métrica por las dimensiones, o sea, está seteada con las unidades en el sistema métrico. Eso básicamente son las 3 plantillas de familia que vamos a estar utilizando con mayor regularidad en el curso, y luego para casos especiales o particulares vamos
O sea, tenemos otras plantillas que son específicas para esos casos y vamos a ir conociendo algunas. Obviamente hay mucha cantidad de plantillas, algunas yo jamás las he usado, o sea, no conozco su funcionamiento, pero verdaderamente no me han resultado útiles en el trabajo, por ejemplo, pero otras claro que sí son muy útiles. Y luego tenemos el tema 2, que es el editor de familias. Una vez que elegimos, cuando queremos crear un componente o una familia, elegimos la plantilla, vamos por ejemplo a nuevo familia, voy a elegir la plantilla de modelo genérico métrico, ¿sí? Aquí está. Una vez que elegimos la plantilla, me va a aparecer la interfaz del editor de familias. Esta interfaz es diferente a la interfaz de proyecto, es decir, hay otras pestañas, mucha menos cantidad de pestañas y otras herramientas que aparecen aquí, pero básicamente nos vamos a estar enfocando en la parte de creación de formas para las familias o los componentes que son 3D, para, digamos, la creación de líneas y acotados y en algún caso algunas regiones para los componentes que son de detalle, y dos botones que son importantísimos y que son, digamos, básicamente son críticos a la hora de crear estos componentes, estas familias, que son por un lado lo que yo llamo el botón azul y el botón amarillo, ¿sí? ¿No? El cubo azul y el cubo amarillo, donde el cubo azul me permite a mí ir a las propiedades del tipo de familia. Ya vamos a ver más adelante qué es esto, pero esto es importantísimo a la hora de crear una familia. Y el cubo amarillo básicamente lo que hace es categorizar o permitirme establecerle la categoría o la clasificación de la que hablamos en la lección pasada a la familia. Por eso cuando yo comienzo una familia con una plantilla específica, por ejemplo un balaustre métrico, esa plantilla ya viene con los seteos realizados para hacer un balaustre. Pero si yo de pronto comienzo la creación del componente a partir del modelo genérico métrico, yo luego puedo, con estos botones por ejemplo, convertir este elemento en un elemento de barandilla o un elemento de balaustre o no sé, una puerta, una ventana, etcétera. Yo puedo luego categorizar a partir de aquí. Por eso yo considero que estas plantillas que yo les he apartado son justamente plantillas comodín, ¿sí? En el caso por ejemplo de una etiqueta, si yo comienzo nuevo familia y de pronto voy a anotaciones y uso la anotación genérica métrica, como les recomendaba antes, van a ver que si yo tengo que realizar una etiqueta para un muro, básicamente con este botón amarillo voy a decirle a Revit justamente qué tipo de etiqueta estoy realizando, ¿sí? En este caso por ejemplo puede ser una etiqueta, vamos a la parte de la M, ¿sí? De suelo tengo por aquí, de puerta y de muro. Y por supuesto va a haber una plantilla que sea plantilla para etiquetas de muros, plantilla para etiquetas de suelo, etcétera. Pero siempre en algún caso es más fácil comenzar con la plantilla genérica y luego darle el uso específico que estar averiguando o estar probando qué plantilla específica necesito para cada caso. Entonces, en ese sentido, tenemos básicamente las plantillas para la creación de familias, que son tres, las principales: modelo genérico métrico para realizar componentes 3D, elemento de detalle métrico para realizar todos los componentes que son 2D, y la anotación genérica métrica para todo lo que son las etiquetas o los tags o los títulos de vista, etcétera, de los planos o las vistas que tengamos. En el desarrollo del curso, a lo largo que vayamos viendo las distintas lecciones del curso, vamos a ver cómo aplicar todas estas plantillas y para qué uso son, etcétera, etcétera. Esto obviamente es una introducción para que ustedes sepan y para que no se pierdan entre toda la cantidad enorme de plantillas que hay para elegir cuando queremos comenzar una familia. Siempre lo más sencillo es, de pronto, obviamente se puede probar cada una de estas opciones, pero si nos vamos a estos tipos que están aquí, estaremos trabajando con una plantilla que luego podremos adaptarla a las necesidades que tengamos.